OpenAI lanzó una actualización que se siente como si alguien finalmente hubiera atrapado a una inteligencia artificial en medio de un pensamiento. Lo digo, literalmente puedes rastrear una decisión hasta unos pocos componentes pequeños, como seguir un circuito en una tarjeta madre. Así es la vibra. El proyecto Circuit Sparsity surge de un artículo titulado "Los transformadores con pesos dispersos tienen circuitos interpretables". Open Inteligencia Artificial lanzó un modelo real en Hugging Face llamado OpenAI/Circuit Sparsity y en herramientas en GitHub llamadas OpenAI Circuit_Sparsity. Así que este es uno de esos momentos en los que es investigación y también herramientas que puedes usar. Aquí va el punto principal de una vez. Entrenaron un Generative Pre-trained Transformer 2 con código Python, haciéndolo aprender con la mayoría de sus cables cortados. Lo sorprendente es que no lo hicieron después. Aplicaron la dispersión durante la optimización, durante el entrenamiento, en cada paso, todo el tiempo. Así que vamos a profundizar en lo que significa un transformador disperso en pesos aquí, porque los detalles son la historia. Normalmente, un modelo de lenguaje se construye como una red enorme y enredada. Todas las partes se comunican entre sí, con millones o miles de millones de conexiones activándose simultáneamente. Por eso la gente los llama cajas negras. Aunque la respuesta sea correcta, nadie sabe qué partes internas fueron relevantes y cuáles solo ruido. OpenAI tomó una decisión que parece imprudente. Al principio entrenaron un modelo mientras deliberadamente cortaban la mayoría de esas conexiones. No después del entrenamiento, sino durante el entrenamiento. Paso a paso. Cada vez que el modelo se actualizaba, OpenAI lo obligaba a mantener solo las conexiones más fuertes y eliminar el resto. No debilitarlas, no ignorarlas, sino eliminarlas por completo. El resultado es extremo. En la versión más agresiva, solo sobrevive una de cada 1000 conexiones. Esto implica que más de 999 conexiones internas desaparecen y no se detuvieron ahí. También limitaron cuántas partes internas pueden activarse en total. Solo una de cada 4 señales internas puede activarse a la vez. Menos conexiones y partes activas, mucho menos caos interno. En este punto, la mayoría de las personas esperaría que el modelo se desmoronara. Y ahí está el truco. No lo hace. Sobrevive gracias al entrenamiento inicial de OpenAI. El modelo comienza siendo normal y flexible. Luego, poco a poco, con el tiempo, la cantidad permitida de conexiones se va haciendo cada vez más pequeña. El modelo debe comprimir lo aprendido en menos piezas internas. Lo que sea que sobreviva a ese proceso termina siendo la lógica más esencial. Ese método permite que OpenAI haga algo muy revelador. Pueden conservar el rendimiento y reducir la maquinaria interna. Al comparar estos modelos dispersos con los densos, observan algo sorprendente. Con igual precisión, la maquinaria interna de pensamiento en modelos dispersos es unas 16 veces menor. En resumen, el mismo comportamiento puede incluirse en un programa interno más simple. Y aquí surge la idea de los circuitos. Antes de profundizar más en la historia, hay algo que sigo viendo en los comentarios, gente preguntando cómo logramos producir tanto contenido tan rápido. Solo en 2025 este canal tuvo 32 millones de vistas. Eso no es suerte, eso no es trabajar más duro. Cuando surge un avance en inteligencia artificial, lo integramos de inmediato a nuestro trabajo, mientras que la mayoría solo ve las noticias y sigue con su rutina. Lo usamos de inmediato y lanzamos algo nunca antes compartido. El Manual de Inteligencia Artificial 2026. 1000 indicaciones para dominar la era de la inteligencia artificial. Así es como pasas de solo consumir contenido de inteligencia artificial a realmente usar la inteligencia artificial para construir verdaderas ventajas injustas para ti mismo. Haz propuestas en 20 minutos, no en 4 horas. Lanza ese negocio que pospones. Sé quién en tu empresa logra el doble en la mitad del tiempo. Pronto se abrirá el acceso para miembros fundadores. Únete a la lista de espera en la descripción. Bien, volvamos al video. OpenAI evita hablar de características vagas o estados ocultos y define todo concretamente. Un circuito es solo un pequeño grupo de unidades internas y las conexiones exactas entre ellas, cada unidad es diminuta. Una neurona, un canal de atención, una ranura de lectura o escritura en la memoria. Y cada conexión es literalmente un solo peso sobreviviente. Entonces, la pregunta es si podemos hallar el circuito interno más pequeño que resuelva una tarea y probar. Crearon 20 desafíos de codificación simples donde el modelo debe elegir entre dos posibles siguientes tokens. Solo elige opción A o B, sin respuestas abiertas ni creatividad. Algunos ejemplos son casi triviales. Cierra una cadena con una comilla simple o una comilla doble. Elige si necesitas 1 o 2 corchetes de cierre. Dependiendo del nivel de anidación de la lista, registra si una variable es conjunto o cadena para que el modelo use punto, add o más igual según corresponde. Después hacen algo ingenioso. Eliminan partes internas del modelo hasta que baja el rendimiento.
El objetivo es hallar el mecanismo interno más pequeño que cumpla la tarea bien, optimizándolo directamente sin adivinar. Lo que se elimina se congela en un valor promedio y ya no puede ayudar en secreto. Lo que queda al final pues no es una visualización, es una máquina interna simplificada que realmente hace el trabajo. Y aquí es donde el título del video empieza a ganarse su peso. En la tarea de cerrar comillas, el circuito final tiene 12 unidades internas y 9 conexiones. En ese pequeño circuito, 2 unidades aparecen casi de inmediato. Una se activa cada vez que el modelo ve una comilla, cualquier comilla. La otra lleva una señal simple que indica la diferencia entre comillas simples y comillas dobles. Más adelante, otro componente interno toma esa señal y la copia al final de la secuencia, justo donde debe aparecer la comilla de cierre. Así que el modelo no está adivinando, no está emparejando patrones de manera vaga, está ejecutando una pequeña rutina interna. Detectar, luego clasificar, luego copiar y luego producir la salida. Puedes seguirlo paso a paso. Contar corchetes parece distinto, pero es igual de claro. Cuando el modelo ve un corchete de apertura, activa algunos detectores internos. Otro componente revisa toda la secuencia y promedia esas señales, lo que en efecto se convierte en una percepción de la profundidad de anidamiento. Luego, otro componente verifica la profundidad y decide si basta un corchete de cierre o se necesita doble. Eso es contar simple y llanamente. Luego está la tarea del tipo de variable y esta es especialmente interesante cuando la variable actual se crea por primera vez. El modelo guarda un marcador interno que indica su tipo. Más adelante, cuando el modelo tiene que elegir cómo modificarla, otro componente interno recupera ese marcador y lo usa para seleccionar la operación correcta. El modelo recuerda no de forma vaga ni estadística, sino que almacena y recupera información cuando es necesario. Estos circuitos son lo suficientemente pequeños como para que realmente puedas leerlos, y ese es el momento en que deja de sentirse abstracto. Ya no hablas de resultados, sino de decisiones internas y formación. Después, OpenAI añade otra capa que lo vuelve más potente. Ellos presentan los puentes que funcionan como traductores, permiten que la información fluya entre un modelo disperso, claro, y uno denso normal. Puedes tomar una señal interna del modelo disperso, ajustarla en OSE o inyectar el cambio en un modelo denso. En vez de decir que este comportamiento está en un modelo de juguete, puedes decir que existe esta característica. Así es como impacta en un sistema a gran escala. Es un gran cambio. Las características interpretables pueden aplicarse en modelos reales y no solo en investigaciones, no es solo teoría. OpenAI lanzó un modelo real, se llama OpenAI/Circuit Sparsity. Tiene 0.4 mil millones de parámetros y está disponible en Hugging Face bajo una licencia Apache 2.0. Publicaron el kit completo en GitHub, con tareas y una interfaz visual para explorar circuito. Puedes cargarlo, ejecutarlo en código Python y saber que por dentro casi todo está puesto en cero. Solo queda la maquinaria esencial para operar, por eso esta versión se siente distinta. No se trata de hacer la inteligencia artificial más fuerte, se trata de hacer la inteligencia artificial más comprensible. No solo estás viendo lo que dice el modelo, estás viendo cómo llega ahí, usando un puñado de partes internas que puedes señalar y nombrar. Y por eso OpenAI acaba de atrapar a una inteligencia artificial pensando no porque el modelo sea consciente. Por primera vez a esta escala, el proceso interno dejó de ser borroso y pareció una secuencia de decisiones reales que puedes seguir. Alrededor de la misma época, OpenAI publicó este trabajo sobre la escasez de circuitos, y Axios publicó un artículo con un titular que en silencio dice mucho. OpenAI no es demasiado grande para fracasar, es más grande y ese enfoque importa. La empresa ocupa un lugar central en la economía de la inteligencia artificial como ningún otro laboratorio. Cuando OpenAI cambia de rumbo, los inversionistas lo notan de inmediato. Según Axios, Sam Altman enfrenta presión de varios frentes. La competencia de Google es fuerte, las familias siguen demandando. Existen más de 1 billón en compromisos de gasto a largo plazo para infraestructura, chips y centros de datos. La economía de la inteligencia artificial gira en torno a OpenAI, haciendo que incluso pequeñas señales se difundan. Axios indica que solo sugerir retrasos en los centros de datos de Oracle para OpenAI movió las acciones tecnológicas. Así de directo lo describió el capitalista de riesgo y miembro del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Paul Kedrowski. El papel individual de OpenAI puede parecer pequeño a primera vista, pero esa impresión se desvanece una vez que ves lo interconectado que se ha vuelto todo. Un tropiezo grave congelaría el ecosistema. Dalip Singh, ex asesor adjunto de Seguridad Nacional y actual jefe de investigación macroeconómica global en PGIM, fue más allá. Advirtió que si OpenAI falla, los movimientos de la inteligencia artificial se debilitan rápido, afectando la demanda de chips, el gasto de capital y los mercados financieros. Señaló un punto de presión específico:
los chips que Microsoft y Meta han estado comprando agresivamente para no quedarse atrás. Si OpenAI pierde impulso, la urgencia desaparece. La baja en pedidos de chips impactaría miles de millones en gastos de capital que impulsan el crecimiento. Zing incluso mencionó una cifra aproximada, sugiriendo que hasta la mitad de ese crecimiento podría estancarse. Esos chips también se utilizan como garantía detrás de los préstamos, lo que significa que los cambios en la demanda también repercuten en los mercados de crédito. En Open.ai, los líderes han rechazado respaldos o tratos especiales del gobierno. Altman ha dicho abiertamente que el fracaso debe seguir siendo una posibilidad. El mensaje de OpenAI destaca la confianza, solidez de inversionistas y su progreso. El escrutinio sigue porque las apuestas son reales. Inteligencia artificial prepara cambios para consumidores que hacen más relevante la toma de decisiones internas. TechRadar informa que se planea un modo para adultos en ChatGPT para principios de 2026, confirmado por Fiji Simo. El acceso se basaría en un sistema que predice la edad del usuario según su comportamiento y contexto, no solo con una casilla de verificación. El sistema ya se prueba en algunos países. Esta medida trasciende el contenido para adultos y permite hablar de temas antes filtrados por sensibles, como relaciones, sexualidad y salud mental. Esa función genera dudas legales, regulatorias y de confianza. Los gobiernos globales están reforzando la verificación de edad. OpenAI busca una solución escalable en varias regiones y mantener el interés de usuarios, quizá con niveles premium, y la dispersión de circuitos se reconecta en silencio. OpenAI desarrolla sistemas cuyas decisiones internas afectan externamente, ya sea en el comportamiento del código, límites de contenido o aspectos clave para reguladores, usuarios e inversionistas. En ese contexto, contar con modelos de mecanismos claros y decisiones rastreables ya no es solo una curiosidad académica. Parece infraestructura. La falta de circuitos lo confirma. Para hacer compacto, legible y controlable el comportamiento interno, se busca reducir conductas complejas en pequeñas máquinas. Puedes señalar, probar y actuar con intención, lo que da a este lanzamiento más peso que a un solo artículo de investigación. ¿La inteligencia artificial legible nos da control real o potencia su poder más de lo que creemos? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero ver en qué posición te encuentras respecto a esto. Si te ayudó este análisis, dale like y suscríbete para más. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.